Buenas, una vez más estamos aquí para hablar acerca de las maravillosas verdades de la Escritura. En esta oportunidad pues ha sido bastante contentamiento el poder estar meditando y estudiando la palabra para asumir la responsabilidad de muchos tópicos que se necesita hablar, la responsabilidad tan grande que tenemos como verdaderos hijos del Todopoderoso o del Padre, Yahweh. Padre del Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Vamos a hablar acerca de su realidad y voy a hablar de un tema que se llama no al unicismo, ya que esa doctrina está siendo tan popular hoy en día. Muchos están aceptando la unicidad, o sea, que el Padre es todo. El Padre en el Antiguo Testamento es Padre, es Yahweh. En el Nuevo Testamento se llama Jesús, Yeshua, el Mesías. En la era de la iglesia, o sea, en el tiempo que estamos viviendo, se llama Espíritu Santo. Bueno, poco tiempo antes y hasta después de la festividad pagana de la Navidad, cada año se populariza mucho la frase el niño Dios o el nacimiento del niñito Dios, como si el padre pudiera ser un niño o tuviera una madre y pudiera dejar de ser el todopoderoso inmortal para hacerse mortal, humano y permitir que los hombres le asesinen y luego perdonarles. Es una enseñanza contraria a las Escrituras y realmente muy contradictoria, ya que de ser así, el Todopoderoso podía llegar a morir, estaríamos frente a un ser que no es realmente el Todopoderoso o un Elohim o un Dios, como decimos popularmente. Porque el Padre, Elohim, es inmortal, pero nuestro amado Jesús, que fue hombre, murió realmente por nuestros pecados. Aún no teniendo pecado, Él pagó por nuestros pecados siendo asesinado. Está eso en Isaías 53. Pero nótese que en los escritos originales, la escritura, no dice que se resucitará a sí mismo, sino que fue el Padre, Yahweh, quien le levantó. Pero Él le levantó de los muertos, Hechos 13:30. Además, quien debía pagar los pecados es el ser humano, no el Todopoderoso, por lo cual estamos seguros que debía ser un humano quien muriera y debía ser resucitado por el Todopoderoso para vencer a la muerte y para dar la victoria a todos los seres humanos que deseen vivir en comunión con su Creador. Muchos judíos contemporáneos al Mesías interpretaron que al decir Jesús que era hijo de Elohim o Yeshua, entonces se estaba autodeterminando de la misma naturaleza o género del Todopoderoso. Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías, el hijo del bendito? Entonces Yeshua, Jesús dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Luego el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Oyeron la blasfemia? ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarando que era reo de muerte. Marcos 14, versículos 61 al 74, Lucas 22, 70 y 71. Y esto no es lo que Yeshua o Jesús quería significar con sus dichos, pero aún así fue la excusa de aquellos judíos para considerarlo blasfemo y decretar su muerte. También se planteaba a ellos que como la Escritura enseña que solo el Elohim, el Todopoderoso, puede perdonar los pecados, ¿con qué autoridad Jesús, Yeshua, le decía a las personas, tus pecados te son perdonados? Mateo 9, 5 a 8. Imaginaban que Yeshua, Jesús, pretendía hacerse igual al Todopoderoso, olvidando que era el Todopoderoso Yahweh, mientras quien le había otorgado tal autoridad aquí en la tierra como Mesías que verdaderamente era. Por esto pues los judíos más procuraban asesinarle, porque no solo quebrantaba el Shabbat o el sábado que ellos habían instituido, sino que también decía Padre propio al Todopoderoso, haciéndose de la misma naturaleza que el Todopoderoso, Juan 5:18. Al que el Abba santificó y envió al mundo, ustedes dicen que blasfemo porque dije, hijo del Todopoderoso soy.
Juan 10:36. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una regla, y según la regla debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo del Todopoderoso. Juan 19:7. Yahweh crió a Yeshua como hombre. Muchas personas se equivocan al pensar que un todopoderoso como Yahweh solo puede engendrar a otro todopoderoso. No era una creencia errónea solo los judíos, sino que también los babilonios, griegos y romanos pensaban así. Elohim, el todopoderoso Yahweh, engendró todo y crió todas las cosas. Lo único que Yahweh no crió fue a otro todopoderoso. Pero sabemos que engendró a Yeshua en un determinado momento dentro del vientre de Miriam. Mío eres tú, yo te he engendrado hoy otra vez, yo seré para él como Abba, como padre, y él será para mí como hijo. Hebreos 1:5. Abundó más fuerte para el pueblo la gracia del Todopoderoso y la dádiva por gracia de un hombre, Yeshua, Jesús, el Mesías. Romanos 5:15. Elohim Yahweh no engendró a un todopoderoso, sino a un hombre perfecto y santo como lo era Adán antes de pecar. Romanos 5:14. Nótese que Yeshua no será hijo de Elohim por su genética, sino dice Hebreos 1:5 que iba a ser como un hijo para el Todopoderoso. También puede traducirse por hijo del Todopoderoso, y poderoso será como un padre para él, o por un Abba para él, o un padre. Pero estas mismas exactas palabras le dijo el Todopoderoso Yahweh a David respecto a Salomón. Salomón, su hijo, por medio del profeta Natán. Y no significa que Salomón sea genéticamente un todopoderoso, pero sí significa que puede considerarse por hijo. Y será que cuando sean cumplidos tus días para irte con tus padres, levantaré descendencia tuya después de ti, la cual será de entre tus hijos, y estableceré su reino. Él edificará para mi casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré a él por Abba, y él será para mí por hijo. Primera de Crónicas 17:11-13. Podemos decir que el Padre Yahweh es quien engendró todas las cosas y quien fue indispensable para que todo existiera. Por esto es todopoderoso. Yeshua, Jesús, en cambio, fue engendrado por el Todopoderoso en un punto del tiempo. Hebreos 1:5. Aunque no existió como hombre siempre, sino que antes era la palabra de Elohim, o la palabra del Todopoderoso, y antes de ser la palabra fue su idea, estaba en su mente. No solo se expresa claramente que la palabra se hizo hombre, Juan 1:14, sino que también dice claramente que el Todopoderoso hizo a Jesús, Yeshua, como hombre un poco inferior a los ángeles para que sea todo, en todo, semejante a nosotros. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, Jesús, a causa del sufrimiento y la muerte, fue coronado de gloria y de honor para que por la gracia del Todopoderoso experimentase la muerte en favor de todos. Hebreos 2:9. Yahweh, el Padre, es el único todopoderoso. Cuando traducen hagamos al hombre en Génesis 1:26, pretenden decir que Elohim, Yahweh, está creando al hombre junto con otro Elohim más, cuando dijo hagamos. Pero sabemos por la escritura que no existía con el otro todopoderoso, aunque sí sabemos que su Hijo amado fue su ayudante en la creación, y también había más seres creados junto al todopoderoso. No está bien traducido este verbo hebreo majestático que simboliza la majestuosidad del Todopoderoso y no la pluralidad de los Elohim o los poderosos presentes allí. Esta traducción correcta solo es una muestra de la tremenda ignorancia de la gente de las naciones que no reciben la escritura y la sabiduría del pueblo al cual el Todopoderoso eligió para transmitir su palabra, y por esto se equivocan. Los verbos hebreos majestáticos se utilizan permanentemente en el Antiguo Testamento, pero no significan pluralidad, sino majestuosidad. Si consideramos al Mesías como si fuese un todopoderoso, complicaríamos que hubiera otro todopoderoso anterior a él, Yahweh, que lo haya creado, ya que entonces Yeshua, Jesús, no sería un todopoderoso, sino una criatura creada. Sabemos que Yahweh,
es el Todopoderoso, porque el Todopoderoso es increado, principio de todo, y nadie existió antes que Él. ¿Nota usted la contradicción? Antes, antes que Yeshua fuese creado, existió el Todopoderoso, pero nadie existió antes de Yahweh. No existió ningún Todopoderoso antes que Yahweh, ni existirá otro Todopoderoso jamás. Yahweh, el Todopoderoso, es el único Todopoderoso verdadero y no hay otro Todopoderoso fuera de Él. Yo Yahweh y no hay otro, fuera de mí no hay Elohim, oh Dios, te enseñaré aunque no me reconociste, para que sepan desde que el sol se levante hasta el poniente, que ninguno hay junto a mí, yo Yahweh y no hay otro, que forma luz y crea oscuridad, el que hace paz y crea desgracia, yo Yahweh que hago todas estas cosas, así dice Yahweh, ciertamente contigo el Todopoderoso, no hay ningún otro Todopoderoso, pues así dice Yahweh que crea los cielos, Él, el Elohim, el Todopoderoso que forma la tierra y el que la hace, Él la fundó, no la creó vacía, yo Yahweh la formé para ser habitada y no hay otro. Declaren y expongan, también consulten juntos. ¿Quién hizo oír esto desde antes? Desde entonces lo declaró. ¿Acaso no soy yo Yahweh? Y no hay otro Elohim aparte de mí, oh Todopoderoso. Elohim justo y el que salva. No hay excepto yo. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, pues yo soy el Todopoderoso y no hay otro. Isaías 45, versículos 5 al 7, versículo 14, versículo 18, versículo 21 al 22. A ti te fue mostrado para saber que Yahweh, Él es el Todopoderoso, no hay otro junto a Él. Deuteronomio 4:35. Oye Israel, Yahweh, nuestro Todopoderoso, Yahweh uno es. Deuteronomio 6:4. Ustedes son mis testigos de declaración de Yahweh y mi siervo que elegí para que conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy, antes de mí no fue formado otro Todopoderoso, o después de mí no lo será yo. Yo Yahweh y no hay aparte de mí que salve. Isaías 43, versículos 10 al 11. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay otro todopoderoso. Isaías 44:6. Recuerden principios del pasado, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, otro todopoderoso y nadie como yo. Isaías 46, versículo 9. También en el Nuevo Testamento, mal llamado, encontramos clarísimas citas que refieren la existencia de un solo todopoderoso y Padre de todo. ¿Qué intención podría tener el apóstol Pablo para ocultar a su puesto otros componentes del Todopoderoso u otros todopoderosos? Si fueron tres los todopoderosos como las herejías romanas dicen, ¿por qué Pablo habría dicho que era uno? Sería lógico pensar que cuando escribió esto fue por la inspiración del mismo Ruach HaKodesh o Espíritu de Santidad, un solo amo, una sola fe, una sola inmersión, un solo todopoderoso y Padre de todos, que es sobre todo y para todo y en todo. Efesios 4, versículos 5 al 6. Ya que hay un solo todopoderoso, el cual justificará por fe al circuncidado y también por medio de la fe a los incircuncisos. Romanos 3:30. Finalmente pondré una cita en donde el mismo Jesús responde a un escriba con una verdad básica de las Sagradas Escrituras que no debemos pasar por alto. Yahweh es Elohim, el Todopoderoso, y es uno, no tres, ni dos en uno. Yeshua respondió primero es, oye Israel, Yahweh, nuestro Todopoderoso Yahweh, uno es. Y el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es y no hay otro además de él. Marcos 12, versículo 29 y versículo 32.
El Todopoderoso es solo uno, el Padre, el Abba. Cualquiera de las personas que hoy en día repiten ciegamente la ley de la Trinidad de Dios o Trinidad, si aplicáramos la ley dada a Moisés, el castigo por orden del Todopoderoso mismo sería el ser apedreado hasta morir por blasfemia contra el Todopoderoso, Espíritu de Yahweh, quien es el único Todopoderoso verdadero. Gracias, el Mesías estableció un nuevo pacto que permite que toda persona pueda arrepentirse y convertir su vida por medio de la fe en el único sacrificio agradable al Todopoderoso, el de su Hijo, Yeshua, Jesús. El considerar que existe más de un único Todopoderoso es violar los dos primeros mandamientos, ya que Elohim, el Todopoderoso, es solo uno, el Abba, el Padre. Sin embargo, para nosotros hay un solo Todopoderoso, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros por Él, y un amo, Yeshua, el Mesías, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6. En esta anterior cita, la Escritura inclusive agrega a Jesús como el único amo y Mesías, distinguiéndolo del Padre y separándolo totalmente del único Todopoderoso, el Padre. Diferenciación entre el Todopoderoso y su Hijo Yeshua o Jesús. Dentro de las creencias monoteístas, la única creencia de Israel, también existen herejías o blasfemias contra Yahweh, el Padre, por considerarlo que en realidad Él es Yeshua, quien se hizo hombre, unicismo. Pero la Santa Escritura los menciona en muchas citas ambos juntos, pero totalmente diferenciados uno del otro. Es más, él mismo Yeshua dijo que el Padre era mayor que él, Juan 14:28. Saúl, el apóstol, no de parte de hombre ni por medio de hombre, sino por medio de Yeshua, el Mesías, y Elohim, el Padre, que lo levantó de los muertos, Gálatas 1:1. Inclusive aquí se hace referencia que Yeshua o Jesús no se levantó por sí mismo de los muertos, sino que Elohim, Yahweh, el Padre, el Todopoderoso, fue quien le levantó. Saúl, Silvano y Timoteo a la congregación de los tesalonicenses en el Todopoderoso Padre y en el amo, Yeshua, el Mesías. Gracias a ustedes y paz. Primera Tesalonicenses 1:1, ver también Segunda Tesalonicenses 1:2, Romanos 5:11, Filipenses 1:2, Efesios 6:23, y hay muchas pruebas. Gracias doy al Todopoderoso mediante Yeshua, el Mesías, nuestro amo, Romanos 7:25. Al único sabio, Elohim y Todopoderoso, sea la gloria mediante Yeshua, el Mesías, por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 16:27. A los santos en Colosas y fieles en el Mesías, gracias a ustedes y paz de parte del Todopoderoso, el Padre de nosotros. Colosenses 1, versículo 2. Yeshua es uno con Yahweh, con el Padre, pero eso no lo hace todopoderoso. Tal como en el matrimonio, los esposos siendo dos personas distintas se unen y se hacen uno solo. Mateo 19:16. En un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo espíritu, así también Jesús y Yahweh son uno. Juan 10:30. Solo en este sentido. No debe confundirse con la blasfemia y herética doctrina unicista que hace a Yeshua y a Yahweh el mismo Todopoderoso. Esta es una blasfemia descarada y de origen satánico. Tengan mucho cuidado a aquellos que están conociendo esta doctrina peligrosa y la están practicando y la están predicando y enseñando a las congregaciones. Otro ejemplo de la Escritura que podemos citar: Padre Santo, a los que me has dado, guardarlos en tu nombre, para que sean uno como nosotros, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos, uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados hacia una misma cosa, para que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los amaste como me amaste. Juan 17, versículo 11, de los versículos 21 al 23. En el pasaje 23, el pasaje anteriormente expuesto, se muestra claramente el propósito para el cual vamos a ser
uno, tal como Jesús es uno con Yahweh, el Padre, para que sean perfeccionados hacia una misma cosa. Esto no nos va a convertir en el Todopoderoso ni un Dios. Creer que al hacernos uno con el Padre no nos volveremos Yahweh o un Elohim es un total disparate. Saúl lo reafirma diciendo que todos los creyentes somos uno en el Mesías. Obviamente nadie se ha convertido en la otra persona, ni ha perdido su individualidad, ni su personalidad. Somos uno en espíritu, propósito, sentir, pero seguimos siendo cada uno de nosotros lo que somos. Así como Yeshua, el Mesías, sigue siendo un hombre, y Yahweh, nuestro único todopoderoso, o Elohim. Todos ustedes son uno en el Mesías, Yeshua. Gálatas 3:28. Ver también Hechos 4:24, Filipenses 2, versículos 2 y 5, y Efesios capítulo 4, versículo 3. Nunca se le rinde latría, adoración como el Todopoderoso a Yeshua o Jesús, es decir, culto sagrado reservado solo para nuestro Padre Celestial Yahweh. Con respecto a Yeshua o Jesús se utiliza el verbo griego proskuneo, que significa saludar posternándose, saludo reverente, rogar. Es una señal de sumisión y reconocimiento frente a una autoridad, sea un rey, un sacerdote, un maestro, nuestro amo a quien servimos. En cambio, respecto al Todopoderoso se utiliza siempre de más el verbo latría, que identifica un culto sagrado, exclusivo y único hacia el Todopoderoso. Es adoración, servicio ministerial, servicio sagrado o espiritual, culto. Moisés es llamado poderoso. Si fuera tan fácil convertir a un ser humano en todopoderoso, el mismo Moisés fue llamado poderoso respecto al faraón y respecto a su hermano Aarón. Y dijo Yahweh, o el Padre, a Moisés: mira, te hizo poderoso para faraón. Éxodo 7:1. Y hablará él por ti al pueblo, y será él para ti por boca, y tú serás para él por poderoso. Éxodo 4:16. Incluso la palabra misma de poderoso llama dioses poderosos a quienes recibieron el mensaje, aunque ninguno de ellos era el todopoderoso. Juan 10:32 al 36. La escritura no se contradice. Luego que digo que hay un solo todopoderoso y no hay nada semejante a él, ni lo habrá jamás. El todopoderoso Yahweh es nuestro Padre. Padre de Yeshua o Jesús es nuestro hermano, mientras que el Todopoderoso Yahweh es nuestro Padre. Yeshua, Jesús es nuestro hermano. Si Yeshua o Jesús fuese nuestro Padre, entonces el Todopoderoso Yahweh sería nuestro abuelo. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Padre, pero ve a mi hermano y dile: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios Todopoderoso, y a su Elohim o Todopoderoso. Juan 20, versículo 17. Espero que no se estén confundiendo con estas palabras, porque no me gusta decir la palabra Dios, una palabra bastante problemática. Digo el Todopoderoso al Padre, porque tanto el que santifica y como los que son santificados, todos proceden de uno. Por tal causa no se avergüenza de llamarlo hermanos, diciendo: declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Hebreos 2, versículos 11 y 12. Yahweh es el Padre y Dios de Yeshua, de Jesús. Yahweh, el Padre, es inclusive el Padre o el Todopoderoso de Yeshua. ¿Puede el Padre tener a otro Todopoderoso por encima que lo haya creado? No es el Todopoderoso un ser increado eterno, como ya hemos analizado este punto. Si el Padre Yahweh hubiese sido creado, no sería el Todopoderoso. Así también, si cualquier ser que reconozca tener a un Todopoderoso por encima de sí mismo, está diciéndonos claramente que Él no es el Todopoderoso. Y Jesús declaró explícitamente que Yahweh es su Padre, es su Dios, es su Todopoderoso. El mismo Elohim nuestro, el mismo Dios nuestro. Yeshua le dijo: no me toques,
porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mi hermano y dile, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios, oh Todopoderoso, y a su Elohim, oh Todopoderoso. Juan 20, versículo 17. El Todopoderoso y Padre de nuestro amo, Yeshua, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. 2 Corintios, versículo 11, 31. Bendito sea el Padre y Todopoderoso de nuestro amo, Yeshua, el Mesías, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos por medio del Mesías, para que el Todopoderoso de nuestro amo, Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él. Efesios 1, 3 y versículo 17. Y alrededor de la hora novena, Jesús, Yeshua, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani. Esto es Elohim, o Todopoderoso, Todopoderoso, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. ¿A quién hacía oración Jesús? En Marcos 14, versículo 33 al 35. Vemos a Yeshua sintiendo pavor, asombro y horror y tedio angustioso, sensación de desválido y de estar fuera de casa. ¿Puede el Todopoderoso sufrir tales sentimientos? Yeshua es el único hombre mediador entre el Todopoderoso y los hombres. No necesitamos de otros mediadores inventados, ya que en Timoteo 2:5 dice claramente que el único mediador es Jesús o Yeshua, así como hay un único Elohim, porque hay un solo Elohim o Todopoderoso, del mismo modo, un solo mediador de Elohim, del Todopoderoso y de los hombres, un hombre, el Mashiach, Yeshua. Así como el mediador es único, también el Todopoderoso es solo uno, pero el mediador es de todos nosotros y el mediador no es de uno solo, pero el Todopoderoso es solo uno. Gálatas 3:20. El Padre salva por su diestra, Salmo 17:7. Y el Padre Yahweh sustenta con su diestra, Salmo 18:35. ¿Quién es su diestra? Yeshua HaMashiach, un hombre, sea tu mano sobre él, hombre de tu diestra, sobre él, hijo de hombre que fortaleciste para ti. Salmo 80, versículo 17. El Padre Yahweh es mayor que Yeshua, que Jesús, porque el Abba es el único todopoderoso y Yeshua, como su palabra, es el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Una imagen solo el reflejo del original, por tanto, su aspecto, como todos sus movimientos, depende de quien lo refleja. Una imagen denota una total dependencia a quien está reflejando, una distinción del original, aunque refleje fielmente sus características. Su imagen no es él. Yeshua es la imagen del Todopoderoso, como si el Todopoderoso se viera reflejado por medio de un espejo, aunque no es el Todopoderoso, sino solo su imagen. Cuando usted se ve delante de un espejo, en él se refleja solo su imagen y esta no es usted mismo. Esa imagen se moverá si usted se mueve, hablará solo si usted habla. O sea, la imagen es totalmente dependiente de la persona que refleja por sí misma. Nada puede hacer. Juan 5:17, capítulo 8, versículo 42, capítulo 12, versículos 49 y 50. De la misma manera, Yeshua es el nítido reflejo del Todopoderoso. Colosenses 1:15, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Piensen y sientan entre ustedes del mismo modo del Mesías Jesús, quien existiendo dentro de la idea del Todopoderoso no consideró arrebato el buscar iguales cosas que el Todopoderoso, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, nacido en igualdad con los hombres y hallado en su carácter como hombre, se hizo a sí mismo sumiso, obediente hasta la muerte y muerte destaca. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Notemos que no dice que el Padre se haya vaciado, se haya vesículado, sino que fue Yeshua, Jesús, quien procediendo del Padre decidió voluntariamente tomar nuestro lugar dándose en sacrificio.
Cuando dice que se vació a sí mismo, significa que se despojó de cualquier interés o voluntad personal. Se hizo uno con el propósito del Padre y buscó exactamente lo mismo, un resplandor inferior a la fuerte de luminiscencia, diferente de ella y totalmente dependiente de quien la emite. Así es Yeshua, Jesús, con respecto al Padre Yahweh, el Todopoderoso. Y obtuvo todas las cosas con la palabra de su poder, la cual siendo resplandor de la gloria e imagen de la sustancia de él, habiendo hecho purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. ¿Por qué Yeshua es el siervo de Yahweh? No su par, obediente en todo, sumiso y dependiente de lo es. Ver Filipenses 2:5 al 8, Isaías 52, 13 al 15, 53, 1 al 12, Mateo 26, 42. Porque Yeshua no es omnisciente, Elohei, Yahweh, el Padre sí. Pero acerca de aquel día de la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Marcos 13:32. Porque no es lo mismo blasfemar contra el Ruach HaKodesh de Elohim contra Yeshua. Por esto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, por la blasfemia al Ruach, al Espíritu, no será perdonado. Asimismo, a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad que procede del Padre, no le será perdonado, ni en esta época ni en la venidera. Mateo 12:31 al 32. Porque Yeshua es la cabeza de la congregación, pero a su vez el Mashiach tiene una cabeza que es el Padre, Yahweh mismo, por consiguiente no son iguales. Pero quiero que ustedes sepan que el Mashiach es la cabeza de todo varón y el varón de la mujer, y el Padre Yahweh es la cabeza del Mesías. 1 Corintios 11:13. Porque Yeshua es la palabra encarnada de Yahweh. Elohim es el que pronuncia la palabra. Por esto es el mayor, ya que decide qué ha de decir, cómo y cuándo. En cambio, Yeshua es la palabra de Elohim, Yahweh, que se hizo hombre y habitó entre nosotros como tal, pero dependiente en todo respecto al Todopoderoso. En un principio era la palabra, y la palabra se hallaba en el Todopoderoso, y el Todopoderoso decía la palabra, y aquella palabra se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al Padre Yahweh nadie le vio nunca. El Hijo único del Todopoderoso que existía en el interior del Padre, él le explicó. Juan 1:1, versículo 14 y versículo 18. Nótese que Juan 1:1 no dice que la palabra sea el Todopoderoso, sino, y el Padre, el Todopoderoso, decía la palabra. El sujeto del final de la oración es el Padre y no la palabra. Kaikeon en olo, el verbo griego utilizado y puede traducirse era o decía, que es lo más propio para hacer con una palabra decirla. Si utilizamos para traducir la sección del verbo como era, la frase quedaría así, y de Elohim era la palabra. Yeshua ni siquiera hablaba por sí mismo, ya que solo hablaba lo que el Padre le mandaba decir. Por consiguiente, vemos una total sumisión al Padre y una total dependencia. Ambas características no existen en el Todopoderoso, ya que Él no es sumiso a nadie ni dependiente de nadie. Porque yo no he hablado desde mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de que he de decir, de que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues yo hablo como el Padre me dijo, así hablo. Juan 12, 49 y 50. Porque en ningún lugar en la Escritura dice que Yeshua haya existido como Todopoderoso antes de encarnarse como palabra del Todopoderoso. Yeshua o Jesús no era un Todopoderoso que dejó de ser un Todopoderoso por un tiempo al hacerse hombre, y luego dejó de ser hombre y volvió a ser Todopoderoso. No existe una enseñanza semejante a esta en la Escritura, aunque muchos creen en esto, unicista, dualista y trinitario. El Todopoderoso Yahweh no es hombre, ni hijo de hombre. En cambio,
Yeshua, el Mesías, es el descendiente del hombre. Yeshua continuamente se autodenomina descendiente del hombre, o sea, ser humano. Mateo 12, versículo 8 y versículo 32 y 40. Mateo 13, 37 y 41. Mateo 16, 13, 27 y 28. Pero el Todopoderoso no es hijo de hombre como Yeshua o Jesús. Dice la Escritura, el Todopoderoso no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23, 19. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús o Yeshua es el Todopoderoso? Ya en el tiempo del profeta Jeremías existían personas llamadas escribas que cambiaban las escrituras a su gusto, adaptando la palabra del Todopoderoso de acuerdo a sus creencias, en vez de adoptar sus creencias de acuerdo a la palabra del Todopoderoso. Como dicen, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros. Cuando es aquí, la pluma mentirosa de los escribas la ha hecho como mentira. Jeremías 8:8. Pero muchas personas inescrupulosas se adueñaron de las escrituras y les agregaron pasajes y quitaron palabras y cambiaron traducciones de términos de acuerdo a lo que les convenía que dijese, de acuerdo a sus creencias paganas y politeístas en varios dioses. Una de las mayores calamidades que hicieron en la historia fue quitar el verdadero nombre de nuestro único todopoderoso de las escrituras del Nuevo Testamento, para así poder privarle a las personas de la verdad y de la salvación. Y seguramente con la intención de confundir al Todopoderoso con Yeshua o Jesús, reemplazando 219 veces donde decía Yahweh por la palabra Señor en muchas citas sin saber a qué Señor se refiere, al Señor Mashiach, Yeshua o al Señor Elohim o Todopoderoso Yahweh, y algunas por la palabra latina Dios, que significa Zeus, que se refiere al dios griego Zeus. Así se llegó a traducir en castellano, una versión muy utilizada. Digo el Señor a mi Señor, ver Mateo 22:44, Marcos 12:36, Lucas 20:42. ¿Qué Señor dijo a cuál otro Señor? Yahweh. No es un todo, por eso se confundió, por lo que jamás inspiró que se escribiera un pasaje así. Basta con consultar el origen del pasaje que está en el mal llamado Antiguo Testamento Tanakh. Y allí, Salmo 110:1, encontraremos que no dice así como han traducido tendenciosamente: cuidarás de hacer toda la palabra que yo mando a vosotros, no añadirás a ella ni quitarás de ella. Deuteronomio 12:32. No añadas sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versículo 6. En los manuscritos originales más antiguos son los más seguros y menos copiados y fidedignos, son los más fieles. No existen los siguientes versículos: Mateo 12:47, Mateo 16:2 y 3, Mateo 17:21, Mateo 18:11, Mateo 21:44, Mateo 23:14, Marcos 16:9 y 20, Primera de Juan 5:7 y 8, entre muchos más. Estos son solo algunos modos de ejemplo. Han agregado palabras que no existen en los manuscritos más antiguos y fidedignos en los pasajes. Mateo 16:12 de los panes, Mateo 18:29 a sus pies y todo, y 35 su ofensa. Mateo 19:20 desde mi juventud, Mateo 19:29 oh mujer y 100, Mateo 23 del día, Mateo 27 y recibir lo que sea auto, Mateo 25:13 en que el Hijo del Hombre ha de venir, Mateo 26:60 testigos falsos, Mateo 27:35 para que se cumpliesen lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Han quitado las palabras que sí existen en los manuscritos más antiguos y fidedignos, en los pasajes de Mateo 23, parado, en Mateo 24:36 fue quitada la frase ni el Hijo, para ocultar que Yeshua o Jesús no es omnisciente, no conoce todas las cosas, y así igualarlo con el Todopoderoso que todo lo sabe. También hay cambio de palabra, como por ejemplo Mateo 23:33, donde tradujeron la condenación del infierno en castellano, debieron escribir lo que en griego dice literalmente el juicio del Gehenna,
Hay unos 32 cambios de la palabra griego stauro, que significa estaca, representa un madero. Por la palabra castellana cruz, representa dos maderos atravesados. Y aunque sabemos que quienes ejecutaron la muerte a Jesús eran romanos y ellos mataban por medio de la cruz, debemos ser fieles a las escrituras. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este rollo. Si alguno añade a ella, el Todopoderoso añadirá sobre él las plagas que están escritas en este rollo. Y si alguno quitare las palabras del rollo de esta profecía, el Todopoderoso quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este rollo. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Esto es serio. Todas estas cosas debemos tener mucho cuidado, no seguir la corriente que hoy han puesto, traiciones, malas interpretaciones, interpelaciones, manipulaciones de las escrituras. Nota, este pasaje ha sido acerca de la carta del Apocalipsis, no de los demás escritos, pero ese hombre entiende que cualquier palabra inspirada no puede ser quitada ni añadida. Pero no le ha sido suficiente con cambiar muchas citas importantísimas en las escrituras del Nuevo Testamento para obligar a los lectores a creer que Yeshua, Jesús, también es el Todopoderoso, sino que además algunas traducciones corruptas cambian tendenciosamente citas del mal llamado Antiguo Testamento. Algunas porciones mal traducidas. Juan 1:1, donde traduce, y la palabra era el Todopoderoso, o Dios, en griego dice, y Elohim decía la palabra, o como lo traduce tan erróneamente la versión Kadosh, y la Dabar es Yahweh. Romanos 9:4-5, donde dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, o todopoderoso sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Está mal traducido. Comparando con 2 Corintios 11:38, que dice, el Elohim, el Todopoderoso y Padre de nuestro amo, Yeshua, Jesús, quien es el bendito por los siglos. Así se debe de traducir. ¿Quién dice en Corintios, 2 Corintios, que es el bendito por los siglos? Yeshua o el Todopoderoso, sin duda el Todopoderoso o el Padre. Pero entonces, ¿cómo es la traducción correcta de Romanos 9, 4 y 5? Los cuales son israelitas, por tanto, la adopción de hijos y la gloria. Igualmente, los pactos y además la promulgación de la ley, asimismo el culto sagrado y también las promesas. Así pues, el Mesías procede según la carne de quienes son los patriarcas y del que es sobre todas las cosas el Todopoderoso Yahweh, que es bendito por los siglos. Amén. Romanos 10:13, donde dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor se salva. ¿Quién es ese Señor? ¿Cuál es su nombre? Los manuscritos originales hebreos nos dan el nombre de quién debemos invocar para ser salvos. Y será que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh, el Padre, será salvo. Joel 2:32. En Filipenses 2:5-8, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma del Todopoderoso, no estimó el ser igual Todopoderoso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la traducción de la Reina Valera del 60. En los manuscritos hebreos dice, piensen y sienten entre ustedes del mismo modo el Mesías Yeshua, quien existiendo dentro de la idea del Todopoderoso no consideró arrebato el buscar iguales cosas que el Todopoderoso, sino que se vació a sí mismo tomando forma de siervo, nacido en igualdad con los hombres y hallado en su carácter como hombre, se hizo así sumiso, obediente hasta la muerte y muerte de estaca. En Tito 2:13, donde dice, aguardando la esperanza, bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, todopoderoso y salvador. En los manuscritos hebreos dice, aguardando la dichosa esperanza y
la manifestación de la gloria del gran Todopoderoso y del Salvador de nosotros, el Mashiach, Jesús. La manifestación de la gloria del gran Todopoderoso es el Salvador, Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, según dice Hebreos 1:3. Y obtuvo todas las cosas con la palabra de su poder, la cual, siendo resplandor de la gloria e imagen de la sustancia de él, habiendo hecho purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. En 1 Timoteo 3:16, algunas traducciones protestantes dicen, Dios o Todopoderoso fue manifestado en carne, contradiciendo a Juan 1:14, donde dice que no fue el Todopoderoso quien se hizo carne, sino solo su palabra. Además, en los manuscritos originales dice textualmente, quien fue manifestado en carne. Nótese que usa la palabra quién y no dice Dios o Todopoderoso. Obviamente ese quien se refiere a Yeshua, a Jesús, quien vino en carne y no a Elohim, el Todopoderoso. En esto conozcan el Ruach, el Espíritu del Todopoderoso. Es todo espíritu que reconoce a Yeshua, a Jesús, el Mesías, en carne venido procedente del Todopoderoso. Primera de Juan 4:d. En Primera de Juan 5, 7 al 8 le fueron agregadas expresiones trinitarias al texto inspirado muchos siglos después, quedando así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Abba, el Verbo y el Espíritu Kadosh, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En los manuscrito griego solo decía, porque tres son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres unánimemente. En 1 de Juan 5:20 dice, la cual traducen tendenciosamente algunas versiones corruptas como, pero sabemos que el Hijo del Todopoderoso ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Todopoderoso y la vida eterna. Compare con los manuscritos hebreos que dicen textualmente, pero sabemos que el Hijo del Todopoderoso ha venido y nos ha dado entendimiento para que reconozcamos al verdadero y estamos en el verdadero por medio de su Hijo, Yeshua, el Mesías. Este es el verdadero Todopoderoso y vida eterna. Veamos en la siguiente cita en donde Yeshua mismo afirma que a él lo conocen y sabe dónde es, pero al que es verdadero no lo conoce. ¿Quién es el verdadero Todopoderoso? Yeshua entonces enseñando en el templo gritó y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, sino que es verdadero el que me envió, a quien ustedes no conocen. Juan 7:28, nuevamente dice, muchas cosas tengo que hablar y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero, y yo hablo al mundo, esto que oí de parte de él, pero no conocieron que del Abba les hablaba. Juan 8:26-27. Judas 25, también traducido corruptamente como al único y sabio todopoderoso, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. En lugar de traducir literalmente los manuscritos hebreos que dicen al único todopoderoso, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, dominio y autoridad desde antes de todo el tiempo y ahora por todos los siglos, por medio de Yeshua, el Mashiach, el amo nuestro. Amén. Concluyó, Hasatán inculcó a través de su siervo y desde el comienzo de la humanidad que el Todopoderoso Yahweh no es uno, sino muchos. Intentó desde Génesis 3 convencer al hombre de que puede llegar a ser igual que Yahweh o el Padre, Génesis 3:5, y su plan funcionó por largo tiempo. Contaminó toda la tierra con religiones politeístas que creen en muchos poderosos y le rinden culto. A otros que no pudo convencer de esto les vendió una falsa imagen de un Creador todopoderoso, pero muy distinto del verdadero. Luego a los también se negaron a creer en esto. Les vendió la idea de la inexistencia de un ser todopoderoso. Al irse difundiendo el mensaje de la palabra del Todopoderoso por todo el mundo, Hasatán optó por disminuir la cantidad de dioses que no podía justificarse ni sustentarse lógicamente y difundió la doctrina de la Trinidad o Trinidades, tres poderosos en uno,
tres todopoderosos por el precio de uno, tres personas y un mismo todopoderoso. En estos últimos tiempos la verdad está aflorando por todas partes, ya no puede sostener tampoco esta mentira, por lo que optó por la dualidad. Yahweh y Yeshua son Elohim. Y por último, al fracasar esto, arremetará con su última carta. Yeshua es el mismo Yahweh, unísimo. Tengo amigos que creen eso. Esta será su último invento que también fracasará. Y cuando decimos que fracasará, estamos hablando de los escogidos, de que ninguno de los que van a ser salvos le creerán. Aunque si pensamos en los millones y millones de personas que le creen las doctrinas de Hasatán y se mueren bajo condenación, podemos reconocer que tuvo éxito en ello, pero es necesario ver esto desde el punto de vista del plan de los tiempos, del único, todopoderoso, verdadero Yahweh. Y desde este punto de vista, el Todopoderoso no permitirá que ninguno de los suyos permanezca en la mentira de Hasatán, como así también que ninguno de los que rechazan la verdad puedan ser salvos. Y por eso le enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que se complacieron en la injusticia y en despreciar la Torá. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no reconocen a Yeshua, Jesús el Mashiach o Mesías viniendo en carne. Este es el engañador y el anti-Mashiach o el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan los hechos, sino que reciban plena recompensa. Todo el que va más allá y no permanece en la enseñanza del Mashiach no tiene dentro de sí al Todopoderoso. El que permanece en la enseñanza, este tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a usted y no lleva en sí esta enseñanza, no lo reciban en casa y no le hablen complaciente, porque el que conversa complacientemente con él, comparte sus malignas intrigas. Tengo muchas cosas que escribirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a usted y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea conseguido. Segunda de Juan, versículo 7 al 12. Amado, todo queda resumido en esta palabra de las Escrituras, las Santas Escrituras. Los enemigos están usando sus últimas armas y será su último invento que también fracasará. Los unicitas fracasarán. Y cuando digo que fracasará, estoy hablando de los escogidos, de que ninguno de los que van a ser salvos les creerán. Aunque sí pensamos en los millones y millones de personas que le creen las doctrinas de Hasatán y se mueren bajo condenación, podemos reconocer que tuvo éxito en ellos. Repito el saludo maravilloso que dicen los israelitas. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. No al unísono, descártenlo, porque es una doctrina falsa que lo está alejando más de la verdadera divinidad, de la verdadera deidad. Tengan cuidado, por ahí andan muchos diciendo cosas que no deben de creer. Tengan cuidado porque se están alejando de la verdad y del verdadero todopoderoso de la divinidad. El Padre, el Hijo y que su Espíritu Santo procede del Padre. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. Que la gloria de Yahweh descanse en su hogar y que algunos comiencen a razonar y a pensar todas estas cosas. Ahí les tiro esas pildoritas para que se alimenten de ellas. Bye bye. Bendiciones. Que el Señor reine y gobierne en su corazón y en su mente y en sus hijos y su familia y alrededor donde esté. Los ángeles dándole fuerza y fortaleza para poder seguir creyendo en doctrinas verdad.